Bien, buenas noches. Vamos a compartir en esta noche y seguir compartiendo en este estudio que estamos ahí en el Evangelio de Juan. Así que los invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 7. Vamos a considerar en esta noche del versículo 1 al 9. Juan 7, 1 al 9. Bien, dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bien, Juan es muy oportuno, ¿no? Porque nos va compartiendo, parece un pasaje, y nos va haciendo, o lo va como de forma espiral, lo va relacionando con lo que venía hablando. De hecho, el versículo 1 que hemos leído dice que después de estas cosas es que Jesús andaba en Galilea, uno de los últimos momentos o tiempos que va a estar Jesús en Galilea. Dice que no quería andar en Galilea porque los judíos procuraban matarle. Mire, nosotros, y ya vamos a considerar, tratemos de pensar en cómo estaría el Señor Jesús sabiendo que los judíos procuraban matarle. Ahora, después de estas cosas, nosotros vimos, y a modo también de resumen, si ustedes se acuerdan, hemos visto ahí en el capítulo 6 que el Señor Jesucristo está ahí en el mar de Galilea, Él se va para el otro lado, para la otra costa. Las multitudes lo andaban buscando, no lo encontraron y todos fueron a buscarlos. Y cuando llegan al Señor Jesucristo, Él los confronta con la palabra, los confronta con la verdad. Y de eso de alguna manera es lo que vamos a ir considerando en esta noche. El Señor Jesucristo confronta a la multitud con la verdad. De hecho, en el versículo 28 al 30 del capítulo 6, un poquito antes, dice, después de que el Señor les dice: ustedes me siguen por las cosas que yo hago, ustedes me siguen por los milagros, me siguen por los panes y los peces, dice que estas personas le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, estoy leyendo Juan 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor ya había estado hablando con ellos. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Es decir, esta multitud bien decía el Señor, y en verdad decía el Señor, que lo seguían a Él por los panes y por los peces, lo seguían a Él porque estaban asombrados de Él, pero aún así dice este versículo que no creían en Él. Es decir, que caminaron hacia Él, y cuando llegaron a Él, el Señor los confronta con la verdad y le dice: ustedes tienen que creer en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que ha enviado. Entonces ahora, ¿qué vas a hacer para que nosotros te creamos?
Bueno, y el Señor empieza una vez más en todo el capítulo 6, nosotros vemos que los confronta todo el tiempo, le dice la verdad y les dice quién es Él. ¿Quién soy yo?, dice el Señor Jesucristo. Y empieza a confrontarlos y a decirle la verdad que si uno leyera por primera vez este capítulo y no leyera el resto de la Biblia, podríamos decir qué duro que es Jesús. Tan duro que de hecho podría ser lo más sobresaliente del capítulo 6, que en el versículo 66 dice que después de estas palabras, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Después de que el Señor Jesús le proclamó la verdad, esa verdad que les dolía, esa verdad que penetraba en el corazón. ¿Se acuerdan que de hecho Pedro dice esta gran pregunta maravillosa: ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero muchos, ante la dureza del Evangelio, ante la dureza de la verdad expuesta por el Señor, dice que muchos se volvieron, y como leemos acá, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Para ilustrar lo que vamos a considerar, en el año 325 después de Cristo, ¿sí? Tenemos que ver que más o menos la iglesia estaba como comenzando, los padres de la iglesia. Hubo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Y en esa reunión sacaron lo que se llama también, se conoce como el credo de Nicea. Era, de alguna manera, escribían lo que bíblicamente ellos consideraban. Es que en esos tiempos, en el comienzo de la iglesia, habían herejías, un grupo llamado los arrianos, habían dicho y estaban con una corriente muy fuerte, ¿sí? Hoy tal vez no lo vemos tan así, diciendo y sosteniendo en esta herejía que ellos postulaban que Cristo no era Dios. Nosotros lo hemos estado viendo en todo el Evangelio de Juan, ¿no? Pero ellos decían que Cristo no era Dios. Por lo tanto, no sostenían la Trinidad. Por lo tanto, no sostenían la salvación. Nosotros sabemos que la salvación, nuestra salvación, descansa, aun cuando fue Cristo quien murió en la cruz, nuestra salvación descansa, según Efesios, en este Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces estos hombres atacaban y, como les digo, tenían mucha influencia. Dicen los historiadores y los que saben que la gente estaba tan con este tema que era muy común que la gente fuera a comprar y en el negocio se encontrara, no sé, con su vecino y hablaran de esto, de esta batalla, por así decirlo, entre la herejía y la verdad. Y en esa oportunidad, en el 325, hubo un joven, hubieron muchos, ¿no? Pero el que quiero mencionar, llamado Atanasio. Era un joven, era un secretario, un discípulo, un diácono de un obispo que era más grande, pero este hombre de 26, 27 años, en este tiempo, fue una pieza clave porque fue el que defendió, ¿sí? El que defendió la verdad bíblica, la verdad que sostenía que Dios está en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pasó este hombre toda su vida alrededor de defender la verdad. De hecho, aun cuando los padres de la iglesia pusieron el fundamento en ese credo, estos arrianos, para que nosotros tengamos una idea, no me quiero ir con la historia, por ejemplo, los mormones toman de los arrianos, creen que Jesús no es Dios, los testigos de Jehová toman de esta herejía, los pentecostales unitarios toman de esta herejía y obviamente, como he dicho, no hay salvación fuera de la Trinidad. Ahora, lo que quiero mencionar es que este joven de 26, 27 años pasó prácticamente toda su vida defendiendo la verdad. Y el costo fue que prácticamente después de ese concilio, prácticamente vivió la mitad de su vida exiliado porque querían matarlo.
porque querían matarlo. Y a mí me llama mucho la atención, porque este hombre era un hombre que, un joven, de hecho la historia dice que muchos no lo tenían en cuenta, que pasó toda su vida con esa valentía de defender la verdad al costo de lo que sea, al costo de estar dispuesto a entregar su propia vida, aun cuando no murió por la causa de Cristo, él estaba dispuesto, defendiendo la verdad, si era necesario, morir por esa verdad. De hecho, hay una frase, porque Anastasio empezó como a luchar y muchos lo dejaron de lado, y los arrianos, ellos que no creían en la Trinidad, empezaron a estar en el gobierno, y bueno, era la verdad en los primeros años de la iglesia algo que nosotros hoy no vemos, pero había una frase que decía: Anastasio contra el mundo. Una vez más, este joven estaba dispuesto, este hombre estaba dispuesto a entregar su vida por la verdad. Hablando de valentía, me encanta lo que dice Josías Grauman. Dice él que la valentía no es personalidad. ¿Sí? Esta valentía de la cual vamos a ver no es personalidad, sino que es la fuerza de tus convicciones. Para ser valiente, no tenemos que tener una personalidad de valiente, sino tener las convicciones necesarias como fuerza de nuestra valentía. Podemos tener el carácter que sea, pero si no tenemos la convicción correcta de defender la verdad, de nada va a servir. Y es lo que nosotros podemos mirar en esta noche en el ejemplo no de Atanasio, sino en el ejemplo del Señor Jesucristo. Y es maravilloso y que juntos podamos hacerlo. Quiero que miremos en el Señor Jesús en estos versículos, 9 versículos, y en este tiempo, Jesús, aquel que vivió para Dios, vivió para el Padre, para proclamar su palabra a pesar del rechazo. No es muy difícil, ¿no? Vivir para Dios, proclamar la verdad a pesar del rechazo. Y vamos a ver, ¿no?, el rechazo de quienes eran. En primer lugar, voy a mencionar que el rechazo era de parte, como nosotros leemos acá, ¿no? El rechazo era de su familia. El rechazo de su familia. Dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, versículo 3, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Dice que estaba la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Yo le voy a pedir, veo a Diego, ahí si puede leer Levítico capítulo 23, del 33 al 37. Hemos leído, mientras Diego busca el micrófono, que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Diego, por favor. 23. Del 33 al 37. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofrecerás ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, donde todos vuestros votos y todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Bien, y Deuteronomio 16, 16.
dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugares que escogieres, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Bien, según Josefo, esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, si bien los evangelios citan más veces la fiesta de la Pascua, el Señor murió en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos era la más popular, según Josefo, porque de alguna manera, literalmente era hacer una casita arriba de las casas, y de alguna manera estaba como todo muy lindo porque había preparación, la familia, imagínense los chicos, cuando yo le digo a mi hija vamos a ir a acampar, o seguramente si hay algún hijo de ustedes le dice la idea de ir a acampar, les gusta, entonces de alguna manera era una fiesta, como bien dice Josefo, popular, había todo un preparativo en ese lugar, y como también hemos leído, y ya vamos a ver por qué lo hemos leído, en Deuteronomio 16:16 dice que todo varón, o sea, era un mandato de Dios que el pueblo de Israel festejara esta fiesta. Otra de las cosas que encontramos en esta fiesta, en estos versículos, es que los hermanos del Señor Jesús, Judas, Santiago, Simón y José, no lo vamos a leer los versículos donde esto hace mención, dice literalmente el versículo 5 que ¿qué cosa? No creían en Él. No creían en Él. De hecho, no tan solo que no creían, sino que decían que estaba loco. Miren, yo se los leo en Marcos capítulo 3, versículo 21, se los leo en la NTV. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Los hermanos, vamos pensando en esto, los hermanos del Señor Jesucristo, no tan solo que no creían en Cristo, sino que decían de Él, está fuera de sí. Cuando hacía cosas, cuando hacía milagros, decía, literalmente podríamos decir, está loco. Ahora, estos hombres no creyeron hasta, y no lo vamos a leer, pero en Hechos 1:41, ahí es cuando, según dice el relato bíblico, que los hermanos del Señor Jesucristo creyeron en Él. Es muy probable que tal vez a partir de Santiago, de uno de los hermanos, haya creído el resto, pero hasta ese momento en el cual Juan está escribiendo, estos hermanos, como vemos, no creen en Cristo y de hecho dicen en muchas oportunidades, este está fuera de sí, este está loco. Ahora, de hecho, el Señor Jesucristo le dijo en el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Lo están leyendo? Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Y vamos a mirar por qué el mundo no aborrece a estos hombres. Miren Juan capítulo 15, más adelante, en el versículo 19. ¿Por qué es que el mundo que aborrece a Cristo no aborrece a los hermanos del Señor? Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborrece a todos aquellos que son de Cristo. Lo contrario a esto es que dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Estos hombres eran del mundo y eran el mundo. Ahora, también ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 5, el mismo autor, nada más que en la carta. Hay varios versículos que podríamos leer, solamente vamos a leer esto. Ellos son del mundo y miren las características que tienen aquellos hombres que son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora, nosotros vemos ahí y vamos pensando en este pasaje que ahora estos hombres, hermanos del Señor Jesucristo, que se han criado con Él,
Hablan y están relacionados al mundo porque son del mundo. Son del mundo. Sus obras son malas como las obras del mundo. Ahora, como miembros de las tinieblas, hablan como tal. Estos hombres están hablando en ese día, en esa oportunidad, le están hablando de esta manera al Señor porque son del mundo. Lo dice Juan en el versículo 15, en el capítulo 15 y en su carta. Y las personas que son del mundo van a hablar, parece algo ilógico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero van a hablar como hombres de este mundo. No, hay un dicho, me acordaba, no lo quería decir, pero lo voy a decir, no le podemos pedir peras ¿a qué? Al olmo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estos hombres son del mundo, obviamente que van a hablar del mundo. Ellos les dicen esto es lo que le están hablando. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Querían remediar lo que había pasado en el capítulo 6, versículo 66. Se le habían ido todos los discípulos, o muchos discípulos, dice Juan. Lo que está diciendo es un excelente consejo. Andá a Judea, hacé muchos milagros y todos los que se fueron lo vas a multiplicar. Eso es básicamente lo que están diciendo. Podríamos decirlo, bueno, me gustaría leerles lo que dice un comentarista. Esta petición de los hermanos ponía ya de manifiesto que no creían en él, puesto que se identificaba con las peticiones de sus enemigos, los fariseos. En su incredulidad, los hermanos de Jesús están entre los del mundo, a quienes según ellos Jesús había de mostrarse. ¿Se acuerdan que los fariseos todo el tiempo le pedían señal? Ahora no son los fariseos, sino que son los hermanos del Señor Jesucristo que han vivido con Él, que han visto al hombre más santo que ha pisado en esta tierra. Yo no sé, es que tal vez durmieron juntos, trabajaron juntos y aún así su corazón estaba duro y le están pidiendo señal al que había pasado toda su vida con ellos. Podríamos decirlo de esta manera. Andá de Judea, hacé milagros para que ellos y nosotros creamos en vos. Tenéis que mostrarnos a nosotros también que vos sos el que decís ser. Mateo capítulo 23, versículo 27. Estaría muy lindo leer todos estos versículos, pero ustedes se van a acordar. El Señor Jesucristo dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollinos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Mateo 23, 37. Creo que dije mal la cita. Lo voy a leer de nuevo si dije mal la cita. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollinos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Si Cristo se lamentaba por Jerusalén y le producía dolor la incredulidad de Jerusalén, ¿cuánto más dolor le habrá producido la incredulidad de sus hermanos? No sé si a ustedes les pasan, pero muchas veces por ahí cuando leemos rápido nos cuesta ver la humanidad del Señor Jesucristo. Y no tenemos que olvidarnos. El Señor Jesucristo fue un hombre como cada uno de nosotros, sintió como cada uno de nosotros, le dolieron las palabras como cada uno de nosotros. Y como hemos considerado, si les dolía la incredulidad de toda una ciudad, ¿cuánto más le habrá dolido ese día que sus hermanos se hayan comportado como uno más que eran parte de este mundo y no le creían? ¿Cuánto le habrá dolido el rechazo de ellos y su incredulidad? Esto está muy bueno porque nos hace identificarnos con Cristo. Y es un trabajo en nosotros mirar
y rogarle al Señor que podamos mirarnos y ser identificados con Cristo. Acá no hay un hombre, un ser divino que anda como boleteando, volando por Galilea, no, acá hay un hombre que siente como cada uno de nosotros, ha sido rechazado por su familia, por el Evangelio, y está dolido por lo que sus hermanos dicen de él. No sé si a ustedes les pasa, por eso yo digo que este pasaje me ha hablado mucho, pero si hay algo por lo cual luchamos cada uno de nosotros, es por ser rechazados, ¿sí? Y más en círculos donde hay afectos. Si hay alguien que yo no voy a ver más y me rechaza porque yo le doy un folleto, y la verdad que mucho no me va a pasar, pero si es en el ámbito más íntimo, es difícil, ¿no? Recibir el rechazo, porque de alguna u otra manera, por más que, como decimos, queramos demostrar algo que tal vez no somos o no sentimos en nuestro corazón, si es algo que nos gusta, y no sé si a ustedes, pero es la aprobación. ¿Estoy tan equivocado? No. Si es algo que nos gusta, si es algo en lo cual nos hace sentir seguros, es cuando nos sentimos aprobados por el resto. Gálatas capítulo 1, versículo 10, este conocido versículo dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y es una pregunta que cada uno de nosotros nos tendríamos que hacer. ¿Qué favor estamos buscando? ¿Qué aprobación estamos buscando? ¿La de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una vez más, es una pregunta que cada uno, y es tan simple, no hay vuelta. Justo leía en estos días, no puedo negociar con esta verdad. No podemos negociar con esta verdad. Cada uno de nosotros, una vez más, está dispuesto, y como vamos a considerar, hasta cierta medida, a ser rechazados. Pero como vamos a ver, ¿y cuál es esa medida? ¿Hasta qué punto yo voy a ser rechazado? Una vez más, me gusta lo que decía Josías Grauman, y dice: si las personas que querían crucificar a Cristo quieren abrazarte, estamos en problema. Si las personas que querían crucificar a Cristo quieren abrazarte, estamos en problema. Es que no estamos presentando la verdad como Atanasio, no estamos presentando la verdad como Pablo, no estamos presentando la verdad como Cristo. Entonces, en primer lugar, vemos el rechazo de su familia, de su grupo íntimo. Ahora, es acá donde viene nuestro ejemplo. Alguno de nosotros podría negociar ese rechazo, ¿sí? Y somos, una vez más, yo creo que somos propensos, y yo les invito a que reflexionemos, ¿no? Porque somos propensos a negociar, y no digo a negar, estoy hablando de negociar ese rechazo. Un poco de rechazo, un poco de aprobación. Aprobación, rechazo, y vamos como mechando ahí en nuestra vida. Pero en el ejemplo que estamos considerando, en el ejemplo de Cristo, vamos a ver en este hombre humano, 100% humano, que vivió para Dios y vivió también para proclamar la verdad. Mire, en los versículos que hemos leído, yo se los voy a darle vuelta, porque por ahí no hemos podido olvidar, hay un énfasis en el tiempo. Miren, Juan 7, versículo 6, dice: mi tiempo aún no ha llegado. Un poquito más adelante, en el 8 y 9, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. De hecho, si nosotros vemos con el pasaje, habla mucho del tiempo, hace mucha referencia al tiempo, y bueno, nos tendríamos que preguntar a qué está haciendo referencia Cristo.
Bueno, algunos han pensado que se está refiriendo a la hora de la cruz o al tiempo de la cruz, pero en la Biblia, cuando habla de la cruz, hace mención de la hora, ¿sí? ¿Se acuerdan que muchas veces nosotros leemos su hora no había llegado o, todo lo contrario, había llegado la hora? Cuando habla del tiempo de ir a morir en la cruz, hace mención de esto. De hecho, tendríamos que pensar que habla de un tiempo inmediato, ¿sí? Ya hemos dicho que no está hablando o haciendo mención a la hora o al tiempo de morir en la cruz, y lo que estoy diciendo ahora que tenemos que pensar, no sé cuál era el tiempo, pero estamos viendo que tendría que ser algo inmediato, porque si no sería incongruente. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 10. Por eso siempre es importante, porque muchas veces nos encontramos como una especie de problema, o decir, bueno, acá el Señor está diciendo una cosa y después hace otra. Bueno, es que nosotros tendríamos que de alguna manera como estudiarlo. ¿Se acuerdan que el Señor les había dicho a sus hermanos que no iba a ir, que su tiempo no había llegado, y que dice el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, está hablando de ir a Jerusalén, entonces Él también subió a la fiesta. Versículo 14, dice el versículo 10, no abiertamente, sino como en secreto, pero el versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñaba, o sea, ahí lo hizo públicamente. Bueno, otra cosa que podríamos decir, estamos hablando que nos referimos a tiempo, algo inmediato, y también por eso leíamos en Deuteronomio 16:16, ¿se acuerdan que era obligación para los judíos al menos ir 3 veces al año a Jerusalén a festejar las fiestas propuestas por Dios? Y el Señor Jesucristo, como judío, tenía la obligación, según la ley, de ir a Jerusalén. Por eso, cuando hablamos de tiempo, hablamos de no el tiempo de los hombres, sino en el tiempo de Dios para hacer las cosas de Dios. Y hoy vamos a sacar una aplicación de esto. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo con la ley? ¿La cumplió? ¿Cumplió la mitad? No, completamente cumplió la ley, y entre cumplir la ley, cumplió el ir a festejar las fiestas que Dios había propuesto, aun cuando ir a la Pascua le costó la vida, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy haciendo mención de esto? Porque hablar de este tiempo, hablar del momento del Señor Jesucristo nos tendría que mostrar algo a nosotros. Nos tiene que mostrar que en primer lugar este pasaje nos está hablando que el Señor cumplió su palabra o la palabra de Dios en el tiempo establecido por Dios. Y esto es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo iba a cumplir? ¿Cuando los hermanos quisieran? ¿Cuando fuera instado por los hermanos a subir a Jerusalén? Aquellos que ni aún creían en Él, aún que en aquellos que creían o esperaban una señal para ver si creían o no. No, Él iba a subir a Jerusalén en el tiempo de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Y esto es muy importante para nosotros. Y acá nosotros tenemos una enseñanza. Vemos que el mundo aborrece al Señor Jesucristo. Vemos que las obras del mundo, y hemos leído, son malas, y acá tenemos en su perfección a un hombre que cumple la ley de Dios en el tiempo de Dios. Y esto es maravilloso, esta combinación. Si el Señor dijera, tenés que, congregarme, y paso toda mi vida así congregarme, y y los últimos, no sé si es el primer ejemplo que se me viene, ¿no? Y los últimos días me congrego, ¿he cumplido la ley de Dios? No, me he arrepentido, pero no lo he hecho. He pasado toda mi vida no cumpliendo lo que Dios me había dicho, y así podríamos traer miles de ejemplos y hasta más prácticos, porque acá vemos el ejemplo de cumplir la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, cuando Dios me diga.
a pesar de que eso requiera, como hemos visto acá, el rechazo de la familia, del grupo más íntimo del Señor Jesucristo. Vemos la dependencia total del Cristo al Padre para cumplir su palabra. Esta es la gran diferencia con el mundo. Y por eso el mundo con nosotros, aquellos que queremos, como Atanasio, levantar la verdad, nunca vamos a poder, siempre vamos a chocar. Porque no es el tiempo de los hombres, las obras de los hombres, sino que es la obra que Dios ha dejado en el tiempo de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19. Vemos en el ejemplo de Cristo una obra buena en el tiempo bueno, y vemos acá, dice, y esta es la condenación, Juan 3, 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Las obras de este mundo, de estos hombres, eran malas. Ahora, lo segundo que me gustaría mencionar no es tan solo la diferencia entre las obras buenas de Jesús como ejemplo nuestro y las obras malas de este mundo, sino que, y esto es tal vez lo más desafiante, que el Señor condenaba esas obras. Nosotros podríamos convivir, y esto es donde, al menos en mí, me desafía. Yo podría tranquilamente convivir con alguien que hace obras malas. Todo el tiempo estamos conviviendo, nosotros vamos, no es que vamos al trabajo y convivimos con personas que hacen obras malas, tenemos vecinos que hacen obras malas, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Lo que está diciendo este pasaje no es tan solo que hay una diferencia entre las obras buenas y las obras malas, sino que el Señor, por medio de su palabra, condenaba aquellas obras malas, aun cuando eran sus hermanos. Esos hermanos que eran parte de este mundo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, ya vimos porque estos hermanos eran parte del mundo, mas a mí me aborrecen porque yo testifico de él que sus obras son malas. Yo testifico de él que sus obras son malas. Y esto es lo que producía rechazo en el mundo. Y esto es lo que produce rechazo, y hasta que el Señor venga, esto va a producir rechazo. Una vez más, ¿hasta qué punto yo voy a negociar entre la aprobación y el rechazo? Obviamente nosotros sabemos que la verdad siempre con amor, pero es una gran pregunta que nos tendríamos que hacer. Y quiero terminar con esto, el tiempo ya se ha ido, que nos preguntemos hasta qué punto vas a vivir y defender la verdad. O hasta qué punto vivirías y defenderías la verdad. Como Atanasio, que toda su vida defendiendo la verdad, o hasta el rechazo de la multitud, dejando de lado la popularidad. O también al rechazo de los líderes, dejando de un lado la posición. O más, todavía como más profundo, o hasta el rechazo de los íntimos, dejando tal vez lo más preciado que podemos tener como seres humanos caídos, la aprobación de ellos. Una vez más, ¿hasta qué punto vas a presentar y vas a vivir la verdad? ¿Estás dispuesto a que las multitudes te rechacen? Podemos decir sí. Bueno, vamos un poco más allá. ¿Estás dispuesto a que los líderes te rechacen? Los líderes de la religión, pero aquellos que tal vez te podrían dar por aprobación un puesto, un lugar, algo en alta estima. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y es como que si el Señor nos fuera en esta noche preguntando más. Ahora, ¿hasta qué punto estás dispuesto a presentar y a vivir la verdad? Hasta el punto de que tus íntimos te rechacen. Aquellos que con las palabras pueden penetrar en tu corazón y pueden hacer que, como vemos en la persona del Señor Jesucristo, te hagan doler su indiferencia. Y con esto termino. Y es algo que cada uno de nosotros nos tendríamos que preguntar.
Y el Señor, sin hacer nada místico, ¿no? Pero como imaginándolo ante estas respuestas y en qué escalón nos quedamos, Él nos diría lo que le dijo en Lucas 14:26. Si alguno no aborrece aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy cortita, ¿no? Al que no está dispuesto, yo le podría decir, Señor, yo no quiero popularidad, la multitud no me interesa. Señor, yo no quiero ningún puesto, sé que hemos venido vacíos a este mundo y vacío nos llamo. Pero Señor, con los íntimos, con esa aprobación, y el Señor me diría, si no estás dispuesto a rechazarte ni aún vos mismo, no podrías ser mi discípulo. Que el Señor nos dé la valentía, y creo yo, y en lo particular, la capacidad y la exhortación para mirarnos realmente, porque hay una línea muy delgada entre el rechazo y la aprobación, y en ese negocio todo el tiempo en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga.